Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Queridos amigos, el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal. Eso bien lo sabemos, porque sus escrituras dan testimonio de que Dios ama a sus hijos y es por eso que es un Dios justo, pero también sabemos que es un Dios que odia la maldad, odia el mal, odia el pecado, no el pecador, querido amigo. Vamos a orar para continuar con nuestro estudio del día de hoy. Oremos. Amoroso Padre Celestial, le damos las muchas gracias, Señor y Dios, en esta mañana por este nuevo día que usted nos da. Gracias, oh Dios eterno, porque durante esta noche usted nos ha cuidado, hemos despertado un nuevo día, hemos despertado con bien, gracias a su santa voluntad. Señor y Dios, en estos momentos nos disponemos a estudiar su palabra, suplicamos que usted nos dé el entendimiento, nos capacite, nos dé el entendimiento para poder entender y comprender su mensaje en esta mañana. Le pedimos y lo rogamos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, domingo 26 de enero, el título es Afligido por el mal. Queridos amigos, nuestro Dios se aflige por sus criaturas que siguen la maldad, que siguen practicando maldad. Se aflige por que sus criaturas practican la maldad y no practican la justicia de Dios. Dios odia el mal porque éste siempre hiere a sus criaturas, aunque sea autoinfligido. En estos relatos bíblicos Dios es provocado repetidamente a ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. Este ciclo es el siguiente. Queridos amigos, si leemos el libro de Salmos, capítulo 78, ahí encontramos qué era lo que el pueblo hacía en contra de Dios. La pregunta es, ¿qué enseña este pasaje acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? ¿Qué enseña este pasaje? El pueblo se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos, incluso atrocidades horrendas como el sacrificio de niños y otras abominaciones. Dios se retira en respuesta a las decisiones de su pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo clama a Dios por su liberación. Dios libera al pueblo. El pueblo vuelve a rebelarse contra Dios, a menudo de forma más atroz que antes. Queridos amigos, así el pueblo de Dios se manifestaba en esos momentos. El pueblo se rebela contra su Dios en el desierto, viviendo este pueblo tantas maravillas y prodigios que Dios había dado cuando se encontraban todavía en Egipto. Todo su pueblo vio cómo Dios los sacó con mano fuerte, mano poderosa. Vieron las plagas de las ranas, ¿sí? Vieron cómo Dios todos los ríos los hizo sangre y no podían beber agua, ¿sí? Y vio cómo cayó granizo ante sus bestias, ante el ganado de los egipcios. Vio cómo dio también a la oruga sus frutos, sus labores, a la langosta.
sus viñas destruyó con granizo. ¿Sí? Hubo bastante moscas que devoraban, ranas que destruían. ¿Sí? Vemos también cómo hizo morir todo primogénito en Egipto, tanto como sus primogenituras de ellos mismos, de los egipcios, y también de sus propios animales. Vemos, ellos también vieron cuando en ese lugar llamado Zoán, Dios abrió una brecha, hizo dividirse el mar en dos partes para que hubiera esa brecha y pudiera pasar el pueblo de Dios, ya que iba huyendo, porque detrás de él iba Faraón con todo su ejército. Vemos cómo el pueblo de Dios fue huyendo, llegó hasta el desierto, pero Dios les cubría con una nube en el día y en la noche con una nube de fuego para que les alumbrara el camino. Todas esas señales vieron sus propios ojos y aún así se rebelaban contra su Dios. ¿Qué enseña este pasaje entonces acerca de la respuesta de Dios a las repetidas rebeliones de su pueblo? Queridos amigos, vemos aquí a un Dios amoroso. Dice el versículo: pero el misericordioso perdonaba la maldad de su pueblo y no lo destruía. Apartó muchas veces su ira, no despertó todo su enojo. Vemos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios que por amor tenía que soportar las rebeliones de su pueblo. Les hablaba, ellos entendían, oían, pero caían en rebelión y después acudían a Dios cuando sentían que ellos no podían. Entonces era cuando recordaban que tenían a un Dios protector, a un Dios poderoso, un Dios que los ama. Acudían a Él y Él les escuchaba, les perdonaba su rebelión. Y nuevamente el pueblo por un momento estaba en armonía con Dios, pero nuevamente volvía a rebelarse contra su Dios. Y vemos qué es lo que sucedía después. El pueblo volvía a rebelarse contra su Dios y Dios les perdonó una y otra vez. La ira divina es la respuesta apropiada del amor contra el mal, porque el mal siempre hiere a alguien a quien Dios ama. Y aunque el pueblo de Dios lo abandonó y lo traicionó una y otra vez, Él siguió a lo largo de los siglos concediéndole pacientemente una compasión que superaba todas las expectativas razonables, demostrando así la insondable profundidad de su compasión y su amor misericordioso. ¿Sí? Tenía compasión de cada uno de ellos. Tenía compasión de su pueblo, a pesar de la maldad que estos hombres, hijos de Dios, hacían. Queridos amigos, quizás nosotros nos hemos llegado a irar con nuestros familiares, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Querido amigo, amiga que me escucha, a nuestros seres queridos les perdonamos, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? A veces terminamos, perdonamos, pero no del todo, seguimos con ese poquito de rencor, recordando cómo aquella persona me falló.
Pero Dios, querido amigo, nos perdona todos nuestros pecados y Él no se acuerda más de nuestros pecados. Él es un Dios justo, es un Dios amoroso que nos ama. Y es por eso que se aflige nuestro Dios por su pueblo. Que Dios bendiga su palabra, querido amigo, amiga que me escucha. Vamos a orar para terminar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, gracias le doy en esta mañana, porque nos ha permitido estudiar humildemente su palabra libremente. Gracias porque usted nos da el entendimiento, nos da la capacidad para poder entender y comprender su mensaje. Ayúdanos, Padre eterno, a no afligirlo, sino todo lo contrario, hacerlo regocijarse por nuestras obras, nuestro comportamiento. Lo suplicamos y lo rogamos humildemente y lo agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Les deseo que tenga un día lleno de bendiciones.